Buenos días, mi nombre es Carolina Mancera y voy a hablar del mercantilismo y liberalismo económico para la clase de Escuelas de Pensamiento Económicos dirigida por el docente Aldemar Franco Montenegro. El mercantilismo es una doctrina económica desarrollada en los siglos XVI, XVII y mediados del siglo XVIII. El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de la nación o del Estado depende del capital que ésta pueda tener. Fue desarrollado en Europa, principalmente en los países como Francia, Inglaterra, España y Portugal. En años posteriores los adoptó los países de Suecia, Dinamarca y Holanda. Entre sus principales representantes tenemos a Jean-Baptiste Colbert, un francés, Thomas More de Inglaterra y Martín de Azpilicueta, español. Pero su principal representante era Adam Smith, el cual nos decía que el trabajo era un aspecto fundamental en la economía de las naciones. Y la economía de las naciones podría ser más rica entre mejor aprovecharan el trabajo. Entonces él nos decía que toda población activa participara en el proceso productivo, lo cual supondría un incremento en el capital. Entonces lo que nos decía Adam Smith es que la producción podría aumentar en vez de que cada obrero realizara un objeto, se dividieran la labor y así se podría aprovechar mejor este trabajo y con ello las naciones podrían aumentar su producción y su riqueza. El mercantilismo tenía como objetivo contribuir al engrandecimiento del monarca a través de los medios económicos, sobre todo manteniendo la balanza supeditaria y deficitaria. ¿Qué significa esto? Que sean mucho más las exportaciones que las importaciones y así mantenían la balanza comercial y económica estable. Entre las características del mercantilismo tenemos y que se deben tener en cuenta es que considera que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata atesorable dentro de sus fronteras, dentro del mismo país. Para acumular oro y plata era necesario incentivar las exportaciones y reducir las importaciones dentro del mismo estado. Entonces, para que todo esto se cumpliera, era necesario impulsar las manufactureras del territorio nacional sometidas a una reglamentación estatal. Al fin de conseguir los mencionados objetivos de la economía, todo el Estado era el encargado de regular totalmente la economía y el mercado. Y todo esto era principalmente controlado por empresas grandes, el cual tenían monopolizada la nación. Algunas medidas adoptadas por el mercantilismo fueron mayores impuestos aduaneros a las importaciones, para que no se generaran tantas importaciones, sino que se generaran mayores exportaciones. La ramificación del mercado interno, el crecimiento poblacional, el monopolios privilegiados y la compra de materia prima. Pero cuando hablamos de materia prima, hablamos de la materia prima como la madera, la lana, la tela, de tal manera que como ellos creían que esto era muy económico y no eran materias primas, ellos creaban productos terminados y estos eran los que estaban exportando por mayor cantidad hacia los otros países. ¿Cómo finalizó el mercantilismo? Se disolvió en el siglo XIX con la llegada de la crisis que se resolvió con la llegada del capitalismo. ¿Pero por qué llegó la crisis? Porque no solo era importante la plata y el oro, sino también la naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza nos referimos también a los recursos naturales, la madera, el algodón, la lana, otros recursos que también eran necesarios para subsistir y que sin ellos era difícil que la población creciera, y la cual terminó con la llegada del capitalismo. En cuanto a la mano de obra, el mercantilismo era muy económica debido al crecimiento poblacional, el cual también hizo que esta mano de obra, por ser tan económica, ayudara al crecimiento de las manufactureras. Todo este proceso del mercantilismo nos llevó al liberalismo económico, que destaca la libertad de actuación de la iniciativa privada, en donde son las fuerzas del mercado las que establecen los precios y los salarios. En el liberalismo económico se caracterizó porque el Estado no hacía participación alguna. El Estado siempre mantenía al costado de todas las relaciones comerciales que hacían las personas en este proceso. El liberalismo económico, sus principales características fueron el individualismo,
que considera al individuo primordial como persona única y en ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como un derecho inviolable a que se refiere a diversos aspectos de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, entre otros. El principio de igualdad entre las personas, es decir, que para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual. Y por último, pero no menos importante, los códigos civiles e instituciones basadas en la división de poderes, como actualmente se caracterizan los estados, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Para concluir, el mercantilismo y el liberalismo económico nos dieron las bases ideológicas de lo que sería el nuevo sistema económico en la mayor parte del mundo, el capitalismo.